Hola muchachos, buenas. El tema que voy a explicarles hoy se relaciona específicamente con el desarrollo embrionario del aparato digestivo de los mamíferos. Voy a hacer una descripción muy general sobre lo que es el proceso. Es un patrón común a todas las especies. Ya si ustedes lo quieren explicar para cada grupo, tienen que investigar el componente embriológico para cada especie. Esto será parte de su trabajo independiente. Es importante que ustedes conozcan estas dos palabritas, la filogenia y la ontogenia, porque siempre en las charlas nos vamos a referir a ellos. ¿Qué quiere decir la filogenia? El origen y la evolución de un organismo, de una especie. Igualmente me puedo referir a un sistema, a un aparato. Y la ontogenia va a incluir todo el conjunto de etapas que se suceden durante el desarrollo embrionario de un individuo. Igualmente, cómo se desarrolla una estructura puede ser que hace parte de un aparato o de un sistema. La bibliografía, bien interesante, se la coloqué acá. Importantísima esta embriología veterinaria. Es un compendio bastante concreto sobre la parte animal, principios básicos, patrones básicos. Sadler, Carson, Moore, Storr en una zoología que ustedes las pueden consultar para que vean la morfología, no solamente de los mamíferos, sino también del grupo de reptiles, inclusive de invertebrados. Una embriología humana del biología y desarrollo, igualmente interesante los textos de histología. Recordemos aquí para iniciar ese desarrollo como a partir de un cigoto que es fecundado por un espermatozoide, este cigoto inmediatamente empieza el proceso de multiplicación celular. Igualmente forma aquí un estadio que conocemos como mórula. La mórula tiene sus células que se llaman blastómeras, tienen en sus núcleos toda la información genética para poder expresar un organismo completo. Por eso decimos que sus células son totipotentes. Después de mórula se forma el blastocisto y ya en esta estructura nosotros podemos diferenciar estas capas de células, por lo menos la que está limitando el blastocisto, que se llama trofoblasto. Recuerden que este trofoblasto es el que va a ser parte más adelante de la placenta. Se forma una masa celular interna y sus células inmediatamente se vuelven pluripotentes, es decir, que ya tienen la capacidad de diferenciar tres linajes embrionarios que corresponden al endodermo, mesodermo y ectodermo. A partir de estas hojas embrionarias se van a diferenciar los distintos órganos. Por ejemplo, el mesodermo va a formar todas las estructuras del sistema cardiovascular, corazón, venas, arterias. Pero igualmente estas estructuras tienen unas células multipotentes, por ejemplo en la médula ósea, donde son capaces de diferenciar células sanguíneas. Pasamos entonces de la expresión de células totipotentes, pasando por pluripotentes, multipotentes, hasta la formación de las células. Y aquí tendríamos entonces una información unipotente. Recuerden igualmente que a partir del endodermo se va a diferenciar el tubo digestivo, el tubo primitivo. Y a partir del ectodermo, las estructuras, por ejemplo, del sistema nervioso central y periférico. Veamos cuándo se inicia el desarrollo del aparato digestivo. Como habíamos dicho, el desarrollo del aparato se rige por un patrón común que se conserva a lo largo de la evolución de las especies.
Y en términos generales, sigue la misma secuencia desde la gastrulación, la formación de su intestino primitivo a partir del endodermo y también las formaciones mesodérmicas que van a dar origen, por ejemplo, a músculo, a tejido conectivo y demás estructuras. Entonces acá se inicia con una gástrula. Y aquí quiero entonces hacer una descripción del estado de gástrula. Recuerde que esta se caracteriza por la presencia de las 3 hojas embrionarias, que son todas de naturaleza o tienen en su información genética la información genética para poder diferenciar distintos linajes. Aquí podemos observar la estructura del embrión. Dentro, su cavidad amniótica, que está limitada por una membrana, la membrana amniótica. Tenemos acá en rojo el mesodermo, que inicia la formación aquí de los tubos endocárdicos dentro de una cavidad que es la cavidad pericárdica. Igualmente, en amarillo tendremos la estructura del saco vitelino. Y aquí una evaginación que crece dentro del pedículo de fijación, que más adelante se va a transformar en cordón umbilical. Este alantoides es una estructura bien importante en los mamíferos porque va a ser parte más adelante de estructuras placentarias. Igualmente nos vamos a referir aquí a la estructura del endodermo, porque a partir de este endodermo es que se va a formar ese tubo primitivo que más adelante se va a diferenciar en el intestino. Y aquí podemos observar las derivaciones de las distintas capas embrionarias. Por ejemplo, el endodermo, que es la capa más interna, va a diferenciar el epitelio de revestimiento, por ejemplo, de glándulas, del tubo digestivo, del hígado, de páncreas, de las vías respiratorias, de uretra, de próstata, de glándulas como la tiroides, paratiroides, e igualmente va a ser parte de los gametos, como son los ovocitos y los espermatozoides. El ectodermo, la capa más externa, pues formará toda la estructura del tejido nervioso. La epidermis y todos sus derivados, pelos, uñas, dientes, etc. Y a partir del mesodermo, importante que ustedes recuerden que forma el mesodermo del estroma de todos los órganos. Igualmente va a dar origen a todo el sistema locomotor, lo que es músculo, hueso, tendones, etc. Tejido conectivo. E igualmente va a ser parte de todas las estructuras del sistema renal y cardiovascular. Veamos cómo se realiza la tubulación del tubo primitivo o del intestino primitivo. En la parte de arriba ustedes ven el corte transversal de un embrión, donde aquí se puede observar el tubo neural. En amarillo estará entonces el corte transversal del intestino y alrededor tendremos mesodermo que va a formar estructuras adicionales, por ejemplo, los mesenterios, el músculo liso, etc. Igualmente observamos aquí, al lado y lado, los somitas, que ustedes recuerdan, importantes en los procesos de formación de todo el aparato locomotor. Estos son cortes transversales de embriones de aproximadamente 4 semanas, donde aquí podemos observar en estos cortes transversales el tubo neural y corte del saco vitelino. Recuerden que el saco vitelino es un anexo embrionario, que en los mamíferos es importante porque forma las primeras células sanguíneas. Igualmente va a formar o a ser parte de lo que es el tubo primitivo o el intestino primitivo de los embriones. Ustedes pueden ver aquí, ya vemos cómo el embrión crece
se pliega bastante en el corte transversal. El embrión está dentro de una cavidad que es la cavidad amniótica. Pueden también diferenciar cómo esta estructura del saco vitelino va formando un tubo y va siendo cada vez más angosta para formar aquí un canal, un conducto que es el conducto onfalo-mesentérico. Y ya en este corte, en el embrión, entonces el saco vitelino se ha integrado completamente dentro de la estructura celómica de este embrión. Está limitado por mesodermo, ustedes lo ven acá, y sostenido por los mesenterios dorsales que son de origen mesodérmico. Aquí podemos ver igualmente la formación del tubo primitivo, pero en cortes sagitales. En cortes sagitales vamos a ver el embrión de lado. La parte más ancha, su parte cefálica, su parte caudal, el alantoides, dentro de una cavidad amniótica, y aquí estará el saco vitelino. Igualmente empieza el embrión a curvarse, y en la medida que empieza a curvarse o a plegarse, el saco vitelino va quedando incluido dentro de este para formar lo que se llama el intestino primitivo. Y aquí ya lo pueden ustedes diferenciar el intestino primitivo que está en formación. Este nuevamente son cortes sagitales donde podemos observar la cavidad amniótica, el saco vitelino. Aquí ya el embrión empieza a curvarse como en el caso anterior. Aquí está completamente curvado. Aquí el saco vitelino ya está siendo parte de la estructura que ven aquí de diferentes colores que corresponde al tubo primitivo. Igualmente, importantísimo el alantoides, que ya lo habíamos dicho, una estructura extraembrionaria importante en la formación de la placenta. Aquí vemos un esquema de un embrión visto de lado, que como decíamos anteriormente, a consecuencia de sus pliegues cefalocaudales y laterales del embrión, una parte del endodermo queda incluida dentro del embrión, desde la parte cefálica hasta la parte caudal. Y forma entonces lo que todos conocemos con el nombre de intestino primitivo. Aquí ustedes pueden observar el conducto onfalo-mesentérico, bastante largo. Y el saco vitelino inmediatamente empieza a tener una regresión, ya empieza a ser como un órgano donde no va a tener muchas funciones en los mamíferos. Ya su función importante es la formación de las células sanguíneas, pero en la medida que el embrión forma su hígado, entonces el saco vitelino ya pasa a ser una estructura rudimentaria. Aquí podemos entonces diferenciar en los dos extremos, porque este tubo es cerrado, en la parte craneal la membrana bucofaríngea. Aquí se va a formar el estomodeo, la futura boca del embrión. Y en la parte final, en la parte caudal, ustedes pueden mirar acá un ensanchamiento que corresponde a la cloaca. Aquí limitado por una membrana cloacal. La única conexión que tiene con el saco vitelino en regresión pues será el conducto onfalo-mesentérico. Y aquí permite dividir el embrión en dos cavidades importantes. Después vamos a ver que tiene varias. Cavidad pericárdica, donde se va a desarrollar el corazón, y la cavidad abdominal, que va a dar origen más adelante a la cavidad peritoneal. Vemos que en estos esquemas de embriones nos están mostrando los órganos que derivan del intestino primitivo. No solamente va a derivar todo lo que es el aparato digestivo. Entonces aquí tendremos esófago,
estómago, intestino delgado, intestino grueso, sino que igualmente acá, a nivel de la faringe, se va a dividir este intestino en dos partes. La parte ventral va a dar origen al aparato respiratorio. Aquí lo ven ustedes, que está conformado por laringe, tráquea y pulmones. Y la parte dorsal se continúa con el esófago, que comunica estómago. Vienen aquí las glándulas adicionales, los brotes hepáticos y pancreáticos, el intestino delgado, el intestino grueso, el proctodeo, que igualmente es el futuro ano de este embrión, que está comunicado aquí a través del conducto onfalomesentérico al saco vitelino. Igualmente ven ustedes la conexión que tiene con la placenta. Pero aquí es importante que ustedes tengan en cuenta que el intestino primitivo lo vamos a dividir en tres partes. El intestino craneal, que va hasta más o menos hasta donde emergen los brotes hepáticos y pancreáticos. El intestino medio, que es, digamos, la porción donde se va a formar la mayor parte del intestino delgado, y el intestino caudal, que va a corresponder a la diferenciación del intestino grueso. Algunos les dicen el intestino anterior o faríngeo, el intestino medio y el intestino posterior. Y aquí vemos las cavidades embrionarias. Es bueno que ustedes vayan diferenciándolas en este corte, en esta sección sagital de un feto de rata, donde se pueden apreciar las tres cavidades importantes que son: primero, la cavidad pericárdica, donde está el corazón, que corresponde al número 4. El 5, la cavidad pleural, donde se va a desarrollar los pulmones. Y el 6, la cavidad peritoneal, que corresponde al desarrollo de las vísceras, por ejemplo, estómago. Aquí se van a desarrollar todos lo que es la parte de las estructuras intermedias del riñón. Y además vamos a mirar acá la estructura de la lengua en esta cavidad bucal, la cavidad nasal en el número 1, sus cavidades encefálicas. Cavidades encefálicas, y acá pueden ustedes ver el corte seccionado del cordón umbilical. Veamos cómo es ese proceso tan complejo y común para los mamíferos, y cómo a partir del intestino primitivo se va a desarrollar todo lo que es el aparato digestivo. Y vemos acá que el desarrollo del aparato digestivo y su estructura dependen de la clase de dieta del animal. Por eso vamos a encontrar a lo largo de sus modificaciones entre las especies, específicamente de los vertebrados. Pero los procesos en el tubo digestivo son similares. ¿Cuáles son? La masticación, la degradación, la absorción y la eliminación. Y aquí vamos a ver cuáles son las células y los tejidos que van a dar origen a ese aparato digestivo. Primero que todo, tenemos que recordar las células pluripotentes del endodermo, que se diferencian allá en la masa celular interna, que van a formar el revestimiento del tubo digestivo, el parénquima del hígado, el páncreas, la vesícula biliar y los intestinos. Todos esos epitelios que se forman, que recubren, provienen del endodermo embrionario. Y a partir igualmente del mesodermo, también células madres pluripotentes derivarán el músculo liso, todos los mesenterios, mesogastrios, etcétera, el peritoneo. Y como algo adicional que ustedes ya saben, el tracto gastrointestinal está constituido por boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso.
digamos que son los patrones generales. Tienen glándulas anexas, por ejemplo, salivales, hígado, vesícula biliar y páncreas. Ustedes ya han visto las funciones importantes como la motilidad, la secreción, la digestión y la absorción. Aquí vemos en este esquema de un embrión visto de lado la estructura del intestino primitivo, que en este momento ya está en procesos de diferenciación. Ustedes alcanzan a observar una cantidad de evaginaciones. Cuando yo hablo de evaginaciones es hacia afuera. Una cantidad de vaginaciones que empiezan a formar todas las estructuras que hacen parte del aparato digestivo. Y aquí están dividiendo entonces la parte del intestino primitivo en tres. El craneal, algunos diferencian esta parte de aquí como el faríngeo. Para no complicarnos la vida, lo vamos a dejar solamente como craneal. ¿Qué va a formar? El esófago. Aquí a nivel del divertículo respiratorio se divide para formar entonces tráquea y esófago. El esófago se continúa con el estómago, esta parte ensanchada, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. De aquí en adelante tenemos ya el intestino medio. Y aquí podemos observar las asas primitivas. Unas asas primitivas que comunican a través del conducto onfalomesentérico con el saco vitelino. ¿Qué va a formar? Esto tiene una parte cefálica y una parte caudal. La parte cefálica me va a conformar la mayor parte del intestino delgado. Y la caudal, el ciego, el colon ascendente. Y aquí tendremos ya entonces la última porción, que es el intestino caudal, que termina aquí en el proctodeo. Esta será la cloaca y el proctodeo que va a corresponder al futuro ano. Allí entonces va a derivar el colon transverso, descendente, el sigmoideo y el recto. No se les va a olvidar estas palabritas tan interesantes. El estomodeo está aquí, va a formar la futura boca, y la parte del proctodeo, el futuro ano, que están completamente cerrados. Y aquí en este cuadrito ustedes pueden ver un resumen nuevamente del esquema anterior, que es lo que va a formar cada porción de intestino: el intestino craneal, el medio y el intestino caudal. Importante que ustedes aquí tengan en cuenta las derivaciones de cada uno. Fíjense que aquí el duodeno solamente va a estar la porción craneal. La porción caudal del duodeno, yeyuno ilion, ya va a corresponder al intestino medio. Igualmente el ciego, el colon ascendente y la mitad del colon transverso al intestino medio. La otra mitad del colon transverso, el colon descendente, el sigmoideo, la cloaca, corresponde a derivaciones del intestino caudal. Igualmente, el pedículo alantoideo o el alantoides, que nosotros ya lo vimos. Las glándulas anexas o sus derivados, hígado, páncreas y vesícula biliar, algunos animales no la tienen. En el intestino craneal, y aquí a nivel del intestino caudal estará el recto. Pero igualmente se va a formar la vejiga urinaria y el uraco, que nosotros cuando veamos el desarrollo embrionario renal vamos a tener que mencionarlos de nuevo. Aquí vemos en estos embriones durante la cuarta y quinta semana más o menos de desarrollo, que muestran la formación del tracto gastrointestinal. Ustedes lo observan acá. Y obviamente todas sus derivaciones que provienen específicamente del endodermo. No se les va a olvidar eso,
porque es bien importante. Ya en un embrión mucho más maduro, de más días, vamos a diferenciar lo que se llaman las bolsas faríngeas. Eso es bien importante que ustedes las diferencien, vean su localización, su forma, que también tienen origen endodérmico. Y es importante porque aquí a nivel de las bolsas faríngeas se va a formar, por ejemplo, la lengua. Se van a formar una cantidad de estructuras que más adelante van a ser parte no solamente del cuello, sino de la cara y la cabeza en general del embrión. Aquí pueden observar la estructura en azul del divertículo respiratorio, que se divide en dos para formar los dos pulmones. La estructura del esófago, que es un tubo alargado que se comunica aquí con el estómago. Aquí inicia ya la formación, la porción craneal del duodeno, donde vamos a diferenciar acá la emergencia, la evaginación de la yema hepática, de la yema pancreática y de la yema, esta pequeñita, biliar. Esto es para que ustedes vean que hay muchos genes que se manifiestan y que expresan la formación de los distintos órganos del aparato digestivo. Si nosotros vamos, por ejemplo, a este color violeta, este grupo de genes me van a formar el esófago y el estómago. Recuerden que todos los genes están en las células, en el núcleo específico, y que se expresan para formar distintos tipos de proteínas. Si es, por ejemplo, acá este azul, me va a formar la porción terminal del intestino grueso, y aquí estará la cloaca. Si es este verde, el HOX, que no solamente me marca la parte del eje antero-posterior de los embriones en una simetría bilateral, sino que también tiene la capacidad de expresarse para formar el hígado. Entonces, esto es simplemente para que ustedes vean que en la formación del aparato digestivo intervienen la expresión de una cantidad de genes. No para que ustedes se los aprendan, ni yo les voy a preguntar el gen, por ejemplo, que forma el esófago. Simplemente es para que ustedes sepan que hay muchos genes que hacen parte y que se expresan en la formación de este aparato tan complejo. Veamos acá los arcos faríngeos. Estos arcos faríngeos se forman precisamente cuando se forman las bolsas. Las bolsas, al unirse unos con otros, entonces forman estos arcos. Generalmente son 3, 4 arcos que se forman en los mamíferos y están localizados en la parte craneal del intestino. Aquí pueden ver ustedes las hendiduras faríngeas. ¿A qué va a dar origen? Por ejemplo, aquí vemos el cartílago de Merkel, el proceso maxilar. Van a formar todas las estructuras, por ejemplo, de la cara, del cuello, de las cavidades nasales, de la faringe, de la boca, de la lengua y de la laringe. Aquí podemos observar cómo empieza la formación de la cara. Es repetir lo que vimos el semestre pasado, donde se diferencian las 5 prominencias, la prominencia frontal, los 2 procesos maxilares, los 2 mandibulares. Traje para mostrarles la estructura del estomodeo. El estomodeo está limitado por estas prominencias que van a formar más adelante la estructura de cara. Y aquí un embrión mucho mayor, donde podemos observar cómo esa membrana empieza a romperse. Aquí pueden diferenciar los procesos maxilares, el arco mandibular, las prominencias nasales y la prominencia frontal.
¿Cómo se forma la lengua? Estas son entonces cortes a nivel de las bolsas faríngeas vistas desde su parte ventral. Entonces, un embrión de 4 semanas, la lengua aparece como una estructura que está constituida por 3 protuberancias. Ustedes ven acá 2 protuberancias laterales, linguales, y este tubérculo impar. Estos 3 abultamientos, entonces, empiezan procesos de proliferación del mesodermo en la porción de los arcos faríngeos. Más o menos nosotros vemos aquí que la lengua se forma a nivel y crece la raíz a partir de segundo y tercera bolsa faríngea. Igualmente ustedes observan la formación de la epiglotis y el orificio faríngeo. Inicialmente es cerrado, pero acá entonces ya está completamente abierto. ¿Cómo se forma el esófago? En todos los vertebrados, a partir del endodermo del intestino craneal. El esófago se separa de la tráquea, esta es la tráquea en color azul, por el desarrollo de un tabique. Se forma entre ellos dos que se llama el tabique tráqueo-esofágico. Y divide entonces el tubo primitivo en 2 partes. Un primordio respiratorio hacia la parte ventral y un primordio acá que corresponde al esófago en la parte dorsal. Aquí ya se separan completamente. Este limita con la faringe. Esta es la tráquea ya completamente separada. Y aquí se forman las 2 yemas pulmonares que más adelante darán origen a todas las estructuras pulmonares. Al inicio, el esófago es un tubo completamente cerrado. Pero después, cuando empieza el crecimiento del corazón, de los pulmones y de otros órganos, empieza obviamente a alargarse y se recanaliza en el periodo fetal. Recuerden que hay algunas modificaciones del esófago que ustedes tienen que leer. Yo generalmente las preguntas las saco de las lecturas que yo les envío. En muchas aves y los peces hay modificaciones de ese esófago que forman unas estructuras glandulares que en las aves se llama el buche y en la vejiga natatoria en los peces. Recuerden que estas estructuras tienen unas funciones importantísimas. Ustedes las tienen que leer allá en su lectura. ¿Cómo se forma el estómago? Inicialmente el estómago es una dilatación del intestino primitivo que tiene una posición más o menos vertical y que tiene una forma de uso, por eso decimos que es fusiforme, una formación del intestino craneal. Pero luego empieza a girar. Gira en la dirección que ustedes ven las flechas, siguiendo las manecillas de un reloj. Al girar, esta parte de acá, la parte dorsal crece mucho más que la parte ventral, formando de esta manera la curvatura mayor y la curvatura menor. Esta es la manera como rotan no solamente el hígado. Aquí con el estómago van a rotar igualmente el páncreas, ojo, va a rotar el hígado, el estómago, los intestinos. Todos van a tener una rotación siguiendo las manecillas de un reloj. Ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, el hígado. Este es el estómago y aquí empieza el duodeno, la parte craneal. Esta será la estructura dorsal que va a formar el páncreas, la estructura ventral, la vesícula biliar. Y aquí tendremos el conducto colédoco. Este es un corte transversal de estómago. Y estará localizado el vaso. Inmediatamente empieza la rotación, entonces el hígado igualmente también empieza a rotar,
el estómago también cambia su posición y la curvatura ya es bastante notoria, la curvatura mayor y la curvatura menor. Inicialmente se forma entonces el intestino delgado, la porción del duodeno. Y aquí ya podemos ver un estómago completamente formado de un bono gástrico, donde tendremos acá la conexión del cardias que permite la entrada de los alimentos, el fundus. Tengan en cuenta esta estructura porque en los rumiantes que nosotros vamos a ver, a partir del fundus empieza una gran modificación para formar las policavidades, la estructura del cuerpo como tal, el antro pilórico, y aquí vendrá entonces el canal pilórico que se comunica con el duodeno. Veamos ahora cómo se forman las glándulas anexas y en este caso el hígado. Aquí vemos nuevamente embriones de aproximadamente 3 milímetros donde se muestra el intestino o el tracto gastrointestinal porque ya tiene diferenciadas una cantidad de yemas que van a formar órganos. Y aquí ve la prominencia de la cavidad cardíaca, su corazón. Pero es importante que ustedes vean acá que por debajo del estómago y cuando se inicia ya el duodeno, la formación del duodeno, se va a formar una evaginación. Y esta evaginación tiene como objetivo la formación del hígado. Estos cordones hepáticos que ustedes observan empiezan a expandirse sobre un tejido mesodérmico que corresponde al septum transverso. Es importante también que empiezan a emerger las pequeñas evaginaciones que van a formar el páncreas y la bilis. Igualmente, ya las asas intestinales se han alargado, ustedes las pueden ver, tiene una forma de C, puedo tener una C acá, donde aquí ya diferencio perfectamente la porción cefálica y la porción caudal de las asas intestinales. Igualmente veo la porción final, aquí la cloaca y la emergencia del alantoides. Aquí está el esbozo hepático en el intestino. Mira, acá está la parte de la estructura del intestino. En la porción craneal, entonces, como les decía, empieza a crecer y a formarse los cordones hepáticos que se extienden sobre un tejido de origen mesodérmico que es el septum transverso. Pueden ver ustedes un esquema representativo de cómo se forman esas glándulas anexas. Igualmente está el estómago, todavía no ha girado, ahí tiene la posición más o menos vertical. Miren la cantidad de yemas que empieza a formar a partir del endodermo. Igualmente una yema que prolifera aquí y que va a formar por un lado los cordones del hígado. Igualmente va a formar la vesícula biliar que está sostenida aquí por el conducto cístico. Va a formar igualmente una yema ventral que va a formar más adelante el páncreas y una yema dorsal. Aquí tendremos ya la iniciación del duodeno. En la parte de la derecha son cortes transversales que han hecho de un embrión de rata simplemente para que ustedes observen la estructura, por ejemplo, del hígado. Recuerden que el hígado asume las funciones hematopoyéticas, donde ustedes alcanzan a observar aquí estas pequeñas lagunas
que corresponden a los sinusoides hepáticos. ¿Qué son esos sinusoides? Pues simplemente son vasos sanguíneos que se forman a partir del mesénquima del septum transverso y de todas las venas umbilicales y vitelinas, y que van a tener dentro y están produciendo constantemente células sanguíneas. Aquí vemos un corte medio sagital del intestino, ese es el intestino primitivo. En morado alcanzan a observar la evaginación, esta protuberancia que va a formar el hígado y que crece sobre esta estructura que es el septum transverso. Aquí lo ven mucho más grande, la evaginación que empieza a crecer sobre el septum transverso. Es importante mencionar acá que las células hematopoyéticas que van a formarse en el hígado son más que todo eritrocitos, a diferencia de la población mixta que se forma en la médula ósea. Por eso el hígado es tan grande durante el desarrollo embriofetal. Aquí pueden ver ustedes la estructura del septum transverso. El septum transverso participa igualmente en la división de las cavidades, la cavidad pericárdica y la cavidad peritoneal. Aquí pueden diferenciar las células que empiezan a formar unos cordones uno tras otro para formar los famosos cordones hepáticos. Esta es otra vista que se tiene de la posición del hígado, el estómago, la vesícula biliar. Igualmente aquí, la formación de hígado depende de los brotes hepáticos y císticos. Entonces acá tenemos el estómago, aquí tendremos el brote que va a formar, por un lado, el brote cístico, la bilis o la vesícula biliar, los brotes hepáticos que proliferan, son cordones que tienen una cantidad de sinusoides que progresan dentro del septum transverso. Alcanzan ustedes a observar estructuras, por ejemplo, de la vena umbilical, de la vena porta. La parte de la sección B corresponde a una sección sagital de perro, donde me muestra aquí la estructura, por ejemplo, del parénquima hepático. Esta corresponderá a la vesícula biliar. Aquí estará el pulmón en la cavidad pleural, en procesos de formación. Igualmente el corazón, lo pueden ver acá. Acá, el metanefros, que es el que va a formar el riñón verdadero, y ya tendremos aquí la formación o los sitios específicos para la formación de un mesonefros y de las futuras gónadas. Se ve el hígado que se extiende sobre el septum transverso. Aquí pueden ver ustedes un embrión de 6 semanas más o menos, donde diferencian el corazón y el hígado de color morado que está separado por el septum transverso. Y este que está acá corresponde al estómago. Este es un esquema explicativo del izquierdo, donde encontramos corazón, hígado, divididos, esas dos cavidades, por el septum transverso, y aquí estará el intestino, y aquí ha habido una rotación de las asas intestinales que desembocan en un espacio común que se llama cloaca. Este es el hígado de una rata. Lo traje para que ustedes observen su posición, su tamaño. Tamaño bastante grande, porque es el que va a aportar las células sanguíneas hasta que esta estructura embriofetal forme sus propios huesos o se lleve a cabo la osificación en las últimas semanas del desarrollo fetal. Si nosotros vamos al microscopio y observamos un corte histológico, nos damos cuenta de la presencia de los sinusoides. Véanlos acá. Todas estas lagunas, estos vasos,
corresponden a sinusoides, donde continuamente hay procesos de formación de células sanguíneas. Este es un cuadro que me resume cómo es la formación del hígado. Entonces, a partir de una evaginación del epitelio endodérmico, del extremo distal del intestino craneal o anterior, se forma el esbozo hepático, que está constituido por cordones de células de proliferación rápida, que crecen sobre el septum transverso. Que esta evaginación me va a formar el conducto colédoco, la vesícula biliar y el conducto cístico. Recuerden que el conducto cístico es el que permite la comunicación entre la bilis y el conducto colédoco. El parénquima hepático, importante, donde vamos a encontrar células hematopoyéticas, ya lo vimos, las células de Kupffer, que son los macrófagos, entre comillas, que existen acá, y células del tejido conectivo. Veamos ahora cómo se desarrolla la vesícula biliar. Se forma como una evaginación ventral del conducto colédoco. Entonces aquí tendremos el conducto colédoco, el conducto cístico y acá la formación de la vesícula biliar. Inicialmente el divertículo se divide en dos, el hepático y el cístico. Y acá tienen una aclaración para los que están trabajando con equinos. En algunas especies carecen de vesícula biliar. Durante el desarrollo pueden aparecer malformaciones congénitas, ya sea a nivel de sus conductos. Pueden haber conductos muy distendidos, conductos obliterados o estenosis, cuando se angostan demasiado. O puede simplemente haber duplicación y formarse, por ejemplo, en este caso, dos vesículas. Ya vimos desarrollo de hígado, de vesícula biliar. Veamos ahora el desarrollo del páncreas. Y estos son esquemas explicativos donde nos muestran las fases del desarrollo del páncreas, más o menos al mes y unos días. Aquí también, entonces, se van a formar dos yemas importantes, dos evaginaciones que son de origen endodérmico. Una yema dorsal, pancreática dorsal, y una yema pancreática ventral. Aquí ven ustedes cómo empieza el proceso de crecimiento y la formación de los conductos de este, que se va a llamar el páncreas dorsal y el páncreas ventral. Nuevamente tendremos acá, en perro y en rata, podemos diferenciar la estructura del estómago. Y aquí pueden ustedes ver cómo crecen esos brotes. Este será el dorsal, que va a formar el lóbulo izquierdo, y el ventral, el lóbulo derecho del páncreas. Y acá ustedes observan en la parte B una sección sagital de un feto de rata, donde igualmente podemos observar, uno, el corazón en la cavidad pericárdica, el hígado bastante voluminoso, mírenlo acá, el páncreas está aquí, el duodeno, son asas, cortes transversales de las asas, y acá se alcanza a observar la aorta dorsal. ¿Qué pasa con esas dos yemas? Con la yema ventral y la yema dorsal. Cuando el estómago, los intestinos rotan, estas yemas también rotan. Y al rotar, entonces, la yema ventral
viene acá y se coloca por debajo de la yema dorsal. Esta rotación, como les digo, es importantísima para la fusión de las dos porciones dorsales y ventrales del páncreas. Aquí hay un dato curioso, que esta páncreas, más o menos hacia el quinto, sexto mes, inicia la secreción de insulina. Aquí pueden observar diferentes estadios, son etapas sucesivas en el desarrollo de un páncreas. Entonces, nuevamente tendremos acá la parte del intestino, la emergencia ventral, la dorsal. Y aquí las flechas me están indicando, digamos, la rotación que hacen estas estructuras hasta que la ventral queda completamente por debajo y fusionada con la dorsal. En un páncreas normal, ustedes pueden observar aquí el conducto biliar desemboca en la papila mayor junto con el conducto principal del páncreas, que es el conducto de Windsor. Tiene un conducto accesorio, el de Santorini, que desemboca en la papila menor. Pero en otros casos, entonces solamente se forma un solo conducto, el de Santorini, mírenlo acá, que desemboca en la papila menor. Y un conducto de Windsor muy pequeñito, muy corto, que desemboca igualmente con el conducto biliar en la papila mayor. Este es un páncreas ya completamente formado. Para darles un contexto general, esto se lo explican en la parte de fisiología, la parte de bioquímica, pero es interesante que ustedes sepan, esta era la porción ventral y esta es su porción dorsal, que ya están completamente fusionados. El conducto está acá, pero importantísimo que ustedes vean que en estas células que forman acinos es donde se va a secretar todas las enzimas digestivas. Por eso acá hablamos del páncreas exocrino que participa en los procesos de digestión. Y la parte que se desarrolla acá, los famosos conductos de Langerhans, donde se producen hormonas que son transportadas directamente a sangre y transportadas vía endocrina. Veamos cómo es el desarrollo en este cuadro, nos resumen. Cuando el páncreas se desarrolla, lo hace a partir de dos esbozos, que son de revestimiento endodérmico del duodeno, que se forma el esbozo pancreático dorsal y ventral, que cuando el duodeno rota, el pancreático ventral se desplaza dorsalmente y se sitúa por debajo del dorsal y se fusiona. Mire lo que forma el esbozo ventral, el páncreas menor o la apófisis unciforme y la porción inferior de la cabeza. Y el dorsal origina el resto de la glándula. Esto es interesante para que ustedes vayan familiarizándose con la posición de los órganos fetales. Cuando yo los nombre ya más o menos tienen la idea. Por ejemplo, acá está, pues obviamente que el encéfalo no se les va a olvidar, la cavidad nasal, la cavidad oral, la lengua, el timo, importantísimo, en la parte del sistema linfoide, su columna vertebral, su hígado, su cavidad torácica, y aquí encontraremos el estómago en cortes transversales, las asas intestinales. ¿Cómo se desarrolla ahora el intestino medio? Nosotros ya hablamos del craneal, y en el craneal describimos los órganos y las glándulas anexas. Sigamos ahora con el intestino medio. Y aquí pueden ustedes diferenciar las asas intestinales primitivas, que ya están irrigadas. Aquí viene la aorta y esa será la arteria mesentérica.
Estas asas intestinales rotan 90 grados y después rotan otros 90 hasta que en total rotan 3 veces en esta misma posición alrededor de esta arteria mesentérica. Y aquí vemos en este feto cómo la hernia fisiológica empieza a formarse en esta estructura porque la cavidad es muy pequeña y las asas, la cavidad torácica, las asas son muy grandes, empiezan a alargarse demasiado. Y aquí tenemos entonces la estructura de las asas intestinales, la arteria mesentérica. La flecha está indicando cómo empieza el proceso de rotación. Entonces acá ya empieza a formarse el esbozo de ciego, el colon. Y estas derivaciones que ya ustedes arriba las tienen, que deriva de la rama cefálica, el duodeno yeyuno, el ilium, de la rama caudal, que es esta, el ciego, el apéndice y el colon ascendente. Y aquí vemos cómo se forma en este feto la hernia fisiológica. Es simplemente cuando el asa intestinal primitiva se alarga demasiado. Se aumenta el volumen del hígado, el hígado crece, pero resulta que la cavidad abdominal no crece tanto y se vuelve una estructura muy pequeña para sostener las asas intestinales. Entonces, ¿qué hacen las asas intestinales? Simplemente se introducen en el celoma extraembrionario del cordón umbilical y forman lo que se llama la hernia fisiológica. Esto no es patológico, esto es normal porque después, una vez que empieza la cavidad nuevamente a crecer, pues los intestinos regresan y se acomodan de una manera normal. Aquí observan nuevamente la rotación del intestino medio. Entonces acá tenemos el estómago, la parte del intestino delgado, que empieza el proceso de rotación de 90 a 180 grados. Y aquí ya en las semanas tardías y en el periodo fetal, ustedes pueden observar ya la posición perfecta que tienen las asas intestinales. ¿Cómo se forma el intestino posterior? Que termina en una cloaca. Que esa cloaca se tiene que dividir. Solamente la cloaca permanece, por ejemplo, en reptiles y en aves. Aquí vemos que el intestino posterior da origen al intestino grueso, que se enrolla y forma el ciego. Y el ciego es el límite entre el intestino delgado y el intestino grueso. Aquí pueden ustedes observar la estructura de los órganos y ya cómo este intestino grueso tiene una forma de C invertida. Aquí alcanzamos a observar el yeyuno y el ilio. Entonces aquí ya está formándose la estructura del intestino grueso, el colon descendente, la parte del recto y aquí estará la cloaca. Ya entonces acá el intestino ha girado 270 grados, siguiendo las manecillas del reloj, siempre lo va a hacer. Y aquí podemos ver cómo empieza ese intestino grueso a tomar su posición definida. Ya en B podemos diferenciar la posición final de los intestinos, del intestino grueso. Ustedes pueden observar aquí la yema cecal, igualmente la posición está acá, el colon ascendente, el transverso, el descendente, el sigmoide y el recto. Esto es simplemente para que ustedes diferencien la estructura del alantoides, cómo ese alantoide se comunica con la cloaca. Ustedes pueden ver aquí las asas intestinales. Esta es la parte del intestino caudal. En este ensanchamiento de la cloaca, de aquí sale el alantoides, que aquí forma como una bolsa
que más adelante va a formar la vejiga urinaria. Eso lo vamos a ver después, pero es interesante que ustedes aquí observen la posición del alantoides con relación a la cloaca. Estas son estructuras embrionarias del futuro riñón del embrión, que también más adelante la vamos a estudiar. Algo bien importante que debe sucederse en los mamíferos es la división de la cloaca. Nuevamente vimos el esquema anterior, vemos el intestino caudal, el alantoides, aquí está el pedicelo, la cloaca y la membrana cloacal cerrada. Ustedes alcanzan a ver acá esta estructura que se llama el tabique urorectal. Este tabique urorectal empieza a crecer. Empieza a crecer hasta que llega un momento en que divide la cloaca en dos. El seno urogenital y el seno urorectal, anorrectal, perdón. Entonces, este septum o este tabique, como quieran llamarlo, divide la cloaca en el seno urogenital y en el seno anorrectal. Aquí tenemos entonces las terminales, por ejemplo, del sistema urinario y del sistema genital. Y acá, pues obviamente las de el aparato digestivo. Todavía conservan sus membranas, una membrana urogenital y una membrana anal. Aquí vemos nuevamente el tabique urorectal, mírenlo acá, que empieza a crecer hasta que llega acá y divide perfectamente la cloaca en dos. Esta es la membrana cloacal, el intestino grueso. El tabique o el septum, como ustedes lo quieran llamar, es igual. Y ya, chicos, para terminar, estas son las distintas etapas, 3 etapas, donde nosotros diferenciamos el desarrollo del septum urorectal. Esas son las terminaciones en la parte del intestino caudal. Nuevamente tendremos aquí el septum urorectal, que va a dividir la cloaca en dos. Aquí ya está en procesos de división y aquí ya se ha dividido completamente. Donde, como les dije, va a formar entonces todo lo que es el seno urogenital y el seno anorrectal. Recuerden acá que de esta estructura se va a formar la futura, se me olvidó ahora, bladder. Bladder es la vejiga urinaria. Y acá entonces estos dos septums están divididos por un perineo. Bueno, muchachos, espero haber sido muy clara en la explicación y cualquier pregunta la podemos hacer en la próxima charla. Ustedes son muy amables.